De hecho, este... ¡No! ¡Uy, mira! ¿Ven eso? ¿Lo probamos? ¿Qué onda? Soy Carlos y desde Tijuana todos somos Hunters. ¿Qué onda, mis Hunters? ¿Cómo están? Hoy estoy más que feliz porque bueno, empezamos a salir un poquito en esta cuarentena y me encuentro en casa de Luis Felipe, un amigo ya de antaño que tiene una colección que en serio espero y traigan muda. Llevo tratando de hacer este video desde hace que como 6-8 años y no se había dejado. Hoy andaba haciendo talacha y te quiero agradecer que nos abras las puertas no solo a mí, sino a todos los Hunters. No, pues gracias por venir, Hunters. Aquí estamos contentos de recibirlos. Esta es su casa, su espacio. Y sí, efectivamente me agarraste aquí en la talacha. Estamos haciendo un poquito de acomodo. Uno como coleccionista pues nunca acaba. Y aquí es solo una bodeguita. A mí prácticamente lo que me gusta son las figuras de acción desde los principios de los 60, 70. Aunque ahora hay tantas colecciones padres que también pues tienes que ir picando un poquito. El otro día te hasta metiendo la Saint Seiya, Caballeros del Zodiaco. No, fíjate que ahí sí no pude. Es una colección demasiado vasta, no la entendí muy bien. Ajá. Es muy exigente además. Hay piezas que porque no traen una pequeña pieza que va en el talón ya perdieron toda Sí. la importancia para el coleccionista. Lo que sí me gusta más que son Hombres de Acción, Aventureros de Acción, Kid Acero, lo de Plastimar, que es otra de las colecciones que me gusta, Madelman. Perdonen el desorden, pero bienvenidos. Es parte de... ¿Cuántos años de coleccionista ya? Pues es que en realidad yo creo que llevo toda mi vida coleccionando. Tus 98 más o Mis menos. 98, así es. Así es. Vamos a disfrutar de esta colección bien recio. Luis, esto es una locura. Le llevas pegando a Madelman serio, ¿va? Sí, es que fíjate que es una de las figuras que más me gusta. Que aquí tenemos figuras españolas, figuras mexicanas, que son los dos únicos países en que se produjo Madelman como tal. Esta es una figura de equipo individual, Madelman de España. Ve nada más qué cosa tan bonita. Preciosos, son los que tienen los ojitos casi como Exacto, de cristal, son ¿no? los que le dicen ojo de vidrio. Háganle un, que es la primera versión. ahí y vean por qué les llaman ojos de vidrio. El tamaño de esta caja a mí me mata. Déjame ver que esto, lo espacial saben que me mata. Pues el sci-fi en general, ¿no? Esto es mexicano en celofán, por eso lo ven así como apachurradito ahí adentro. Y el marciano es muy raro, ¿no? Es muy Sí, difícil. el hombre verde, este es mexicano. Y el celofán llegó a comprimirlo tanto que hasta tronó un pedazo Así es. de la caja. Y es que, por ejemplo, si ves esta, es la misma figura, pero esta también tiene el celofán original, pero gracias a Dios a el celofán no se apretó tanto. Híjole, no, sí, a veces el celofán es muy agresivo. A mí me pasa mucho en los Amos del Universo. Claro, Se me hace sí. que aquí se inspiraron un poquito en Star Trek, como en la raza Vulcano. Agarraron Como ideas Spock. de eso, porque además hay otro, por ejemplo, por aquí. Veanle las orejas. O sea, este es un vulcano. Este, por ejemplo, está basado en la película de Odisea en el espacio. ¿Tú crees que ha sido con licencia eso? Bueno, hay quien dice que sí, hay quien dice que no, pero la realidad es que no creo que No, haya sido ¿verdad? con licencia. Sí, está muy basado en el diseño de Kubrick para El traje, ¿cómo no? el casco. Sí, es el traje, o sea, es el traje de El traje. Odisea. Y de hecho así se le conoce, astronauta 2001. Hay una pieza española que me gusta mucho que es la de Superman, ¿no? Es más, si me das un segundo y lo alcanzo a ver, no, pero creo que está atrás. No, pues no te preocupes, vamos a bajar a donde está la salsa, el agasajo. Este, por ejemplo, se llama serie Apolo. En Estados Unidos esta serie se llamaba Fireball, está basada en una serie de televisión, parecida a los Thunderbirds. Totalmente psicodélico, vean esos cráteres ahí atrás. Y si se fijan, es una combinación de piezas de buena calidad como esta, que es la excavadora lunar, y está combinado con un juguete pues popotero, ¿no? Y aquellos que les gusta Kid Acero, ahora ya saben de dónde vienen los proyectiles supersónicos. Estas venían así y venían tapadas. Vean eso. Esa es una caja de archivo. Pero ¿sabes esto. cuál juguete viene así también del Lady? El Topollillo. Otras de las cosas que me gusta muchísimo coleccionar es Hombre de Acción y Aventurero de Acción. Es la primera figura de acción que existe en el planeta. O sea, el G.I. Joe fue la primera figura de acción La primera. de la historia. Así es. Y de ahí derivaron. Bueno, de hecho, para el G.I. Joe fue que se creó el concepto de hombre de acción o aventurero de acción o action figure, como le dicen, ¿no? Porque ahí acuérdate que antes todos veían los muñecos y le decían doll en inglés.
que traducido pues nosotros lo tenemos como muñeco o muñeca porque tenemos masculino y femenino, pero para ellos es genérico. Y crearon un concepto de una figura que no fuera un muñeco como tal, ya fuera algo de acción, y así es como idearon lo del nombre. Nada más salido de la caja. Oye, y aquí era que la dinámica, ¿no? Ajá, bueno, Todavía aquí, no era Lili así Ledi. es, aquí sí lo ves, todavía es la dinámica. No tenían el logotipo de Lili Ledi que conocemos ya de tiempo después. Y aquí ve que dice Compañía Industrial De novedades, de Novedades Plásticas. Oye Luis, pero de estas cajas hay pocas, ¿no? Pocas. Pocas en el mundo y pocas en México. Cuando la época que los papás ya no quieren que los niños jueguen con cosas de guerra, entonces las marcas que hacían juguetes de acción, figuras de acción, tuvieron que innovar. Cambian entonces de lo que es la guerra en sí y se van a la aventura. Claro. Entonces el Lili Ledi en particular cambia del hombre de acción y se viene al aventurero de acción. Es cuando empiezan del aire, del mar, de tierra. Así es, lo que antes era ejército ahora es tierra, lo que antes era la fuerza armada. Y tú eres loco completista como yo y buscas cualquier variante. Así es, con la variante vas entendiendo la evolución de la figura. Acuérdense que todos los juguetes de alguna forma representan el tiempo en que existió y a la gente que los jugó. Esta es la primera caja o la primera versión de esta, estos son todas las de aire. Es cuando dice nuevo, quiere decir que esta es de 1971 al 72, que es cuando entró el aventurero de acción. Si se fijan aquí todavía decía Ledi del aire y no trae el logotipo. Después ya quitan lo de nuevo, le ponen lo de Lili Ledi y después ya viene la innovación de la mano de agarre Kung Fu. Y la última versión es muy similar a la anterior, nada más que cambian el logotipo, en vez de rojo y eso. Y esto es súper útil, creo yo, cuando haces un libro, un catálogo, porque hay quienes no podemos darnos tal vez el lujo de encontrar 5 aventureros del aire. Y Luis, con tantos años en el mundo del coleccionismo, ha podido ir haciendo eso. Eso es plasmar la historia del juguete y la verdad que lo compartas, Luis, porque... No, pues muchas gracias. Digo, te lo tenías muy guardadito. Sí, bueno. Antes de irnos de aquí, porque ya estoy que se me cuezan las habas por bajar, hay un tip sobre el dedo cuando quisieron piratearse el G.I. Joe. Okay. Cuando G.I. Joe sale, dijeron nos van a copiar la figura. Y entonces los diseñadores de Hasbro le pusieron en el pulgar la uña al revés. Si se fijan, si lo volteo, la uña está en la parte de abajo del dedo pulgar. Aquí se ve la uñita por dentro, sí. Pero con la mala, que por ejemplo Mego cayó. Y Mego mismo lo reconoce. Cuando ves a Marty Abrams hablando de Mego, dice, no, pues nosotros lo agarramos y hicimos una figura y no nos dimos cuenta. Y la sacamos así. Yo siento que fue un error del escultor. No, eso lo dicen, ¿eh? No, es... Que lo hicieron a propósito. De hecho, en los registros de patente y todo lo mencionan. Hunters, estamos finalmente aquí abajo en la cueva del poder. Luis Felipe quiere acomodar un poco porque dice, no, qué pena, pero le digo, todos los coleccionistas estamos en las mismas. Y vean nada más la clase de displays que ya se está armando aquí el buen Luis. Pues sí, es que estamos acomodando, no quería que vieran mi tiradero, eso me da mucha pena. Pero bueno, pues es que estas cosas, como ustedes coleccionistas saben, pues es de poquito a poquito, de paciencia y además hay que ir viendo cómo nos gusta acomodar y cómo lo ven. Espero que les guste. Hermoso, yo no sé ni para dónde voltear. La última vez que vine eran cajas sobre cajas, por eso está como dividiendo todo. Ver el display de Madelman allá, aquí de Capitán Meteoro. Sí, esta es una de las series también que más me gusta, de los años 60, 70 en Estados Unidos y México y bueno. Carrera del espacio, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y estas figuras pues son muy bonitas, son flexibles, tienen el cuerpo que puede doblarse. Que son un coco porque también los alambres, yo creo que quien les daba carrilla duro te los cae. Y yo creo que además con el tiempo, aunque no le des carrilla, se llegan a tronar. De esta serie lo que me encanta es haberla tenido de niño y de hecho algunos de estos juguetes son míos todavía de esa época. O sea, desde morro conservaste algunos. Sí, por ejemplo el cañón. Por eso tengo dos, porque uno es de Veo ahí algo conocido, ¿eh? Esa figura me costó un poco de trabajo. Bueno, es que tú juntabas sci-fi y no podías soltar la figura. Hicimos un cambio épico. Él me pidió por varios años el Krypton, yo le pedí algo de Star Wars y finalmente pudimos hacer un cambio. Estuvo cardíaco, pero hoy andamos preparando algo igual. Pero yo junto sci-fi, entonces no puedo hacer el cambio, ¿no? Lo que no había visto es todo esto que acomodaste. ¿Cuántas horas te aventaste aquí? Pues es que son muchas horas, no lo hice de corrido. Tienes que irlo haciendo poquito a poquito, pues que te vaya
gustando cómo queda. Yo creo que es lo que llamamos jugar, ¿no? O sea, para un coleccionista acomodar tus piezas así, ponerle los accesorios. Los Madelman son difíciles de parar y aparte muy frágiles. Sí, miren, hay un tip para los coleccionistas que tengan de este tipo de figuras. Hay una plastilina que se llama plastilina de museo, que es un tipo de boligoma, y se los puedes poner en los pies y eso ayuda a que se mantengan parados. A mí me da mucho miedo hacer esto con los Madelman porque a la hora de que los doblas se truenan. Así es. Los españoles todavía tienen una resistencia mayor a la mexicana. Los mexicanos sí son muy frágiles. En México los hizo la marca Exinmex. Así es. O sea, ¿cuál es la variante mexicana más rara que hay de Madelman? O sea, que el español te dice, la necesito. Bueno, es que de hecho hay una figura que es el gasolinero El mecánico. que la caja que hay en México es la única que no tiene el arte de Lluís Bargalló, que fue el artista que hizo todos los dibujos. Si no es una caja que se hizo en México y el arte es muy diferente. Y este de aquí es especial porque es un muñeco de color negro, pero no es la cara final. Y eso, una de las ideas que se tiene es que de España no nos había llegado el molde para imprimir o para fabricar la cabeza, y mientras llegaba, que es esta la cabeza que se usaba. Ah, que tiene más facciones afroamericanas. Así es. Entonces usaron la que tenían del caucásico. Que veo aquí, por ejemplo, 6 chamarras distintas. Así es. Bueno, variaciones lo vas a ver porque si te fijas en el jefe indio también tiene variaciones. Y esto que estás viendo son las variaciones que yo he encontrado, no quiere decir que sean todas las variaciones. Esta es una figura también que es querida en el mundo de Madelman, porque en España salieron en un traje que es más oscuro. Todo lo que estás viendo aquí es México. ¿Se puede agarrar algún helicóptero Claro. de ahí? ¿Les podrías mostrar un poco el mecanismo? Me fascina esa forma de accionar las hélices. Fíjate que el diseño de estos helicópteros es de los más bonitos. Vean el detalle. Madelman yo creo que tiene más detalle que G.I. Joe, si me permites decirlo. Sí, la escala también les permitía tener mejor detalle, ¿no? Pero solo se fabricaron en España y en México, Así ¿no? es. Que de hecho yo cuando empecé a coleccionar Madelman, que no son de mi época, pero yo por eso me gusta llamarlo arqueología moderna. Entonces yo dije, ¿habrán adquirido la licencia? Y no, a través de los años, pues se sabe que fue una filial en México, ¿no? Así es, una empresa que se hizo en México, pero básicamente con capital español y una participación de mexicanos también. Pero las variaciones que hay en inyección en México y en España, pues los hace queridos para ellos, o nosotros queremos los de ellos también, porque eso crea una diferencia. Pues que estaba trabado porque tenía mucho de no moverse. No lo Oh, qué sabrás. detalle. Y fíjense cómo fueron explotando el mismo molde y fueron haciendo diferentes helicópteros. Y la joya es el helicóptero de Superman. Para mí ese es muy chido. Sí, mira, este helicóptero es de España. Vean el arte, por Dios. Entonces está muy bonito porque viene el Superman volando. Este es Luisa Lane y la viene a rescatar, ¿no? Claro. Sí, mira. Los de Superman yo Así creo que es. sí tuvieron los derechos porque Sí. le pusieron. De Odisea no. No, de Superman, Porque de Movie y eso, pero pues sí. Ajá. Mira, este por ejemplo está chistosísimo porque es Superman manejando ¿para qué iba a manejar con el traje de Superman, no? Claro, pues se estaba divirtiendo, Así domingueando, es, pues. ¿no? Secando la capa. Mira, ay, bueno, ya sabemos por qué, pues se fue a pasear. Oye, pues hay que aprovechar para mandar un abrazote gigante a toda la banda, a todos los coleccionistas españoles, que yo creo que España es una de las cunas del coleccionismo en el mundo. Son unos apasionados, ¿a poco no? Algo también tiene el coleccionismo español parecido al coleccionismo de Estados Unidos, que encuentras muy buenas piezas en muy buenas condiciones. Entonces fueron muy cuidadosos también con las cosas. Les mandamos un abrazote gigante a todos los hunters de España. Y creo que Madelman es una colección que nos une, ¿no? Así es. Mira, ese es rarísimo, ¿eh? Esto lo metes en una jaula que es esa. Trae una playera y lo tienes así. Y cuando estás dentro de la jaula y le metes algo, unas Aire. dos bombas y pum, 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 y bótala. Ándale, o sea, como que con la fuerza, ¡buah! Avientan Así es. todo. Me recuerdas tú haciendo abdominales, güey. Bueno, mira, Oye, estos, Hace un poco de hambrita ya, ¿eh? pues, ¿trajiste o no trajiste lo que quedaste? Me atrevo a decir que hace hambre porque yo le prometí a Luis que le iba a cocinar algo y me viste llegando con mi tacate y toda la cosa. Sí, pero lo vi como así como pollo rostizado y papas de pescuezos. Ay, ¿tiene algo de mal la gente que come No, bueno, pescuezos? sí, pues, si lo andas jalando y todo, pues sí, si no, no.
cumplir, güey. Te voy a hacer taquitos de cirlón estilo martinera. No te la creo, vamos a verlo, a ver si es cierto. ¿Por qué no llevar el pipirín a casa de quien me invita a ver su colección? Estilo martinera les llamo porque era un restaurante donde yo trabajaba de morrillo. Ese era el platillo que le gustaba al dueño. O sea, no estaba en el menú. Son unos simples tacos, pero van a llevar una salsa de cacahuate muy rica. A ver, vamos a echarle. Para la salsa de cacahuate vamos a poner a tatemar en un sartén un cuarto de cebolla, jitomatito y 2 dientes de ajo. Ahora vamos a agregar los cacahuatitos y le echamos un toquecito de aceite. Y ahora el ingrediente base, chile de árbol. Este chile puede que se dé en varios países, como tipo en Italia el peperoncino, o en España pueden ser las guindillas, pero las que pican. Bien doradito, bien sazonado. Van a agregar agüita. Y vamos a dejar que se humecte todo para poderlo moler bien machín. Puro ribaicito, prime choice aquí. Las tenemos que cortar como en fajitas y las vamos a marinar. Salecita y pimienta un poco gruesa. Y aquí vamos a comenzar a echarle las salsas mágicas. A esparcir todo este caldito especial por doquier y dejar que se marine. Pasaron 15 minutitos en lo que hirvió la salsa y se reposó. Quiero que huelas esto, Luis. Hoy huele a todo dar, ¿no? ¿Sabes qué me gustó? Que son como condimentos que consigues de todos lados, no tiene nada así refinado y eso pues está padre, ¿no? Sencillo, ¿no? Cualquier reunioncita de cuates, todo la preparas de bolón, ¿no? Fuerza. Solo en México existe el término pica rico, ¿no, güey? ¿Qué tal me dijo que nunca había probado picante? Y de repente me dice, papá, esto está bien horrible, esto está caliente. No sabía que era picado. Esta receta les puede servir hasta para hacer un pollito. ¡Ay, papá! Tráete topper, ¿no? Porque te voy a dar hasta para llevar. No salpiques, ¿no? No fui yo. La probé con el ombligo. Préstame yo con un comalito, güey. Pero te voy a dar el especialísimo. ¿Qué es eso? ¿Cómo? De tapa de bote de basura, güey. ¿Sabes cuántos albañiles murieron por darme esto? En este momento, güey, van a agregar un poquito de ajonjolí esto, A mí se me hace que ese es el punto, güey. El salecito. ¿No volviste a manchar? Todavía no llegamos a lo más hardcore. Y esto ya se coció. ¿Cuántos quiere, joven? 3, no, para empezar, digo. ¿Con copia o sin copia? No, sin copia. Si sabes que hay unos que son con copia y acorazados. Ah, sí. O sea, son 2 abajo y 1 arriba. Ah, bueno, ya. Chequen esto, Hunters. Ahí va. Nada más. Toma. Date como magnate, Tú dijiste que no picaba. Yo voy a cantar esta canción, para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Buenísimo, Oye, me ando atragantando una cervecita, ¿no? ¿O qué? Yo dije, güey, ¿quieres que ¿Me los pase a brincos o qué? No será la primera, ¿no? Ay, ahora sigo cantando. Salud, mis Hunters. Sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. Sí valió la pena la mitad, Los gorditos. Los gorditos, pues sí son. No, encontré un goloso como yo, Bueno, nada más porque está feo, si no temblabas, ¿Quieres ver algo abajo o no? Sí. Estamos a mano. Siempre con la peladez en la boca, ¿no? Sopla. Ay, ve nada más, el famoso duende de la túnica. Uy, pero sí está guanguito el pobre, Sí. ¡Oh! Le faltan los oclayos. Pero esta es una figura, es de los santos griales mexicanos, ¿no? Sí, es. Siempre te ha gustado los de 12 pulgadas, ¿no? O sea, las figuras de escala. Pues sí, siempre ha sido una escala que me gusta. Sin embargo, pues cuando cambiaron la escala, pues también me siguieron gustando. O sea, esta era una colección que se vendió Esta es paralela. cuando tú ibas a la tienda por aventureros. Así es. Y de repente empezaron a sacar los chiquitines. Sí, de hecho hubo una época que coincidieron estos aventureros, Kid Acero, Esto viene de una Pulsar. caja, ¿no? Sí, está, impecable velo. esto. Este juguete es mío de niño. ¿Es en serio? Sí. Tiene un error. Está movido ¿no? de presión. Sí.
¿Lo puedo sacar? Sí, ya por acá? favor. Nada más. Este son el tipo de cosas que me mata ver, me encanta. O sea, imaginarte que era un prototipo, una prueba para sacar la foto de catálogo y que dices, ¿dónde está el Squidhead capa negra, no? Oigan, vean, esta es la parte de abajo del, o sea, el cartón del Así coleccionador, ¿no? Del casco. Sí. Luis, vas duro con Star Wars, ¿eh? Ahí vamos, mira. Así va esto. Esta nave, ¿sabes por qué me gusta mucho? Porque es de las pocas que dice el retorno de Jedi. Recuerden que después evolucionó y le pusieron como aquí el regreso del Jedi, ¿no? Esa es una de las pocas cajas que me hacen falta. Híjole, qué lástima. ¿Cuántas veces no conoces a gente que te ha platicado que va al mercado y dice yo venía buscando tal cosa, no la encontré? Y como no encontré nada ni la vez pasada que vine, terminé comprando este muñequito y ahora los colecciono. A mí así me Eso pasó. son con nuevas cosas. En cualquier colección mexicana yo creo que siempre vas a encontrar algo bootleg. Con el Arturito. Otro así, orgullo sí. mexicano. Este tiene, le aprietas este botón, se abre la compuerta y tiene los planos de la Estrella de la Muerte. Cuando el Artu nos tendría que haber tocado así, todo súper chido con los discos atrás y con todo el mecanismo, hicieron una cosa muy burda que fue copiar el de 3/4 a escala, o sea, hacerlo grandotote para que pareciera el de 12 pulgadas. Y la verdad, pues lo que crearon fue algo único, algo que hoy en día los coleccionistas lo buscan muchísimo. Pero en esa época, tú que lo viviste, ¿qué pasó? O sea, ¿qué decías? ¿Qué es esto? Es que a mí sí me gustaron, pero sí los ves que eran muy chafitas en comparación a los que veías, ¿no? Este es el Vader original mexicano. Es totalmente como leather, ¿no? Así totalmente sadomasoquista. ¿Sí te sé? Pues sí, ¿no? Pero ahora sácate el Kenner, el gabacho. Aquí lo tengo también. De principio, pues el tamaño, ¿no? Ve nada más. Pero la verdad es que también no podemos negar que tiene su gran encanto, Tiene ¿no? su encanto y tremendo. Porque tiene cuerpo de un Ken. O sea, bueno, la versión Ken mexicana que era Ricardo Ledy prestó su cuerpo para hacer las figuras de Star Wars. Entonces, si tú le doblas la rodilla, lo puedes colocar. A mí esta figura, cuando yo la vi de niño, porque me la pasaron mis tíos, pues se me hacía súper burda, ¿no? Como decir, sí está muy bonito, pero ¿cómo lo juegas? ¿Cómo le doblas un poquito a las piezas? Los voladores son otra cosa. Por medio de una hélice, lo echabas a andar y entonces daba vueltas así como mosca en el techo. Pero lo padre es que en Sueño, pues cada caja le quiso hacer como un detalle. Yo creo que la mejor para mí es la de Superman, porque es la cabina. Sí, bueno, ambientada como una cabina, Sí, claro, ¿no? sí. Aquí le hubieran hecho la baticueva y acá, pues no sé. Se supone que es la baticueva atrás, ¿no? El closet. Bueno, de no su es como cuarto. que más bien la señal, ¿verdad? Sí, pero chequen, trae las botas y abajo de las botas, no sé si se alcanzan a ver ahí, trae una hélice. Se piensa que estos son los únicos 3 de la colección, pero son los 3 superhéroes. Así es. Pero luego salió el super ratón, salió Dumbo. Bueno, el Dumbo nada más que se volteó. Sí, siempre fue volteadón. Así. ¿No? No, era niño. Y lo más chido de esta época era el logotipo de Ensueño, que era como la E con unas antenitas de marciano. Como un gusanito, ¿no? Ahí se ve. Se te hace, a mí siempre me pareció como un gusanito con las antenas. Pues ¿quién hambre tiene? Y que no. Y cuando piensas que esto era todo lo que habían sacado volador de Ensueño, sale la imitación de la nave de Star Wars, que es como un híbrido, ¿no? Así es. Es como si fuera la X-Wing, Ajá. con las mismas hélices de los superhéroes. Esto es una locura. Y esta pieza está replicando la nave de 1999. De hecho, bueno, es 1999 en Estados Unidos los hizo Mattel. Y si se fijan, aquí está, se llama el águila, The Eagle. Ay, nunca me Pero dijiste ve que la tenías punta. figura de acción. Bueno, tengo más pelo que tú, ¿eh? El hombre elástico fue una de las figuras que más satisfacción me dio cuando tuve la oportunidad de poner parte de mi colección en exhibición. Las señoras grandes decían, yo me lo comí. A mucha gente de tu época le recuerda algo especial. Yo creo que era como épico en ese momento. Sí, no, bueno, esas figuras, jugar con ellas sí era muy especial. Oh, pero está chorreado, ¿verdad? Es que, ¿sabes qué? Lo malo de estos que si se rompían igual la miel. Lo que comentabas de la señora es que dice, yo me los comía. Y es que efectivamente tienen una miel, y es una miel dulce. Mucha gente dice que era miel caro, ¿no? Pues no, yo sí la probé y no era miel cara. Así te lo comiste. Sí, una vez. Y el hombre elástico también. Ajá. Pero este no lo vamos a abrir porque me imagino que está medio pegado. Bueno, mira, la verdad es que no he intentado mucho porque hay No, pero ni la. Aquí lo que más me gusta era las poses que te decían. A ver, hazle el quebrantahuesos, el candado gigante. Ah, tienes uno abierto. Sí, mira. Y la No, verdad no es lo que saques, no lo saques. sí, vamos a sacarlo Sí. para que la gente lo vea. Toma. No, y aparte,
Digo, ahorita lo ven así aplastado porque estaba acostado. Oye, pero sí tiene así como colorcito de galán de balneario ¿no? Pues uno que se solea, disculpe. Son de esas figuras que sufres coleccionándolas, ¿no? Así Porque es. no sabes qué día puedes tener una en perfecto estado y por algo, por temperatura, por cualquier cosa, se puede pinchar y de repente salirse toda la miel. De hecho, por eso Mejor son hacerlo. las cabezas son coleccionables, ¿no? O sea, Así es. ¿Quieres estirarlo? no, este sí no lo estiraría. No estoy seguro si está ponchado, no me acuerdo. No pasa nada, yo con ver ese rostro, güey. Jálalo. Chequen el arte de la caja, es algo bellísimo. ¿Has visto el japonés? Sí, somos. Que trae otro rostro, güey. Mira, déjame quitarle esto. Ay, De hecho, pero- este. ¡No! Uy, mira. ¡Buenísimo! ¿Lo probamos? A ver, prueba. Chin, manos, ya se vació. Mira cómo le hicieron su Y no carita aquí. huele mal. Sí. Esto es lo que les pasa, ¿no? ¿Cuánto por la cabeza? No, manches, no, ni lo quites. Uy, sí es miel esto, Sí, esa es una figura mía de niño. Ah, o sea, le entusaste el tuyo. Sí, o sea, le cambié porque la mía estaba mejor y entonces, pues ahí ya para que se Oye, quedara. pero tú cuidabas, o tenías muchos juguetes y no los jugabas o los cuidabas mucho. No, es que jugaba con unos y de repente se me perdía. Entonces iba después que con mi papá o con alguno de mis hermanos o hermanas, entonces me compraban otro, o yo ya los compraba dependiendo, y entonces jugaba, pero luego encontraba el otro. Entonces ya el segundo lo guardaba y seguía O sea, jugando como que con en el uno. fondo estoy escuchando otra vez esa canción de Soy el nene consentido, suave. De toda la- ¿Crees que nos puedas hacer una cara del hombre biónico? Claro. No puedo levantar la ceja, pues. Te cayeron mal los tacos, Sí, güey. estoy muy lleno. En todo el mundo se hicieron bootlegs y knockoffs. Y este es uno muy bonito, es europeo. Es un bootleg de Mascatrón. Si te fijas, la carita es igual. Pero lo que tiene muy bonito son las máscaras, que trae estas máscaras de changuito. Oye, qué bueno está. Y es buscado este bootleg. Sí, es buscado. ¿A quién se le ocurre, no? Está loquísimo, ¿verdad? ¿Ese como en cuánto se cotizará más o menos? Por si uno lo ve por ahí, poderlo agarrar. Sí, es rarón, es como $300 más o menos te puedes encontrar. Y de este lado, la colección de James Bond. Aquí en México fue como la continuación de Kid Acero, ¿no? Sí, Kid Acero se dejó de producir un tiempo y después salió esta. Si lo ves ya estaba marcado Mattel. Claro. No se sabe mucho, pero la cabeza, o la cara más bien de James Bond, es la de Zorak. Órale. Oye, aparte me gusta mucho cómo los paras, cómo los vistes así. Ay, gracias. ¿Y este es variante de ropas? Sí, ve el pantalón, esta es una tela que es como brillante, Sí, la como otra es satinada, y la otra es como lana. ¿Sabes qué no me gusta de lo que es la colección de Kid Acero, incluyendo a la parte de James Bond? Que las botas tienden a quemar las piernas. Sí, Como que esa goma hace mal contacto con el otro plástico y en el invisible se lo carga, ¿no? sí, hay una sugerencia para quien junta esto, es poner un pedazo de bolsa de plástico, luego la bota, o sea, en el pie le pones el plástico, luego le pones la bota y recortas el sobrante y así ya no se va a pegar para no tenerle que meter calcetines, ¿no? No, es que hay muñecos de Kid Acero, ahorita los vamos a ver, pero que traen calcetines. Güey, el papá de Battle Cat. Esto nos hace entrar por fin en la colección de Kid Acero, Big Jim, Mark Strong. ¿Qué otro nombre, güey? Sí, pues esos son. Y en México, pues Cipsa tuvo la licencia para fabricarlo. Cuéntanos un poco de esto, Luis, porque sé que es de las líneas que más te apasiona. Sí, estas figuras son también de las que más me gustan porque en México se tropicalizaron o se tomaron el atrevimiento de hacer figuras propias y exclusivas. Por ejemplo, el hombre biónico, ningún otro país sacó esa figura. El hombre invisible, Híjole. el lanzaátomos. Ese, si no mal recuerdo, existe una o dos cajas en el mundo, ¿no? Son 3 que yo conozco. 3 cajas en 3. todo el mundo. Porque también hay que a veces pelearse contra los europeos para este tipo de variantes, ¿no? Sí, Es lo que le mete sazón a esta colección. El Alien Nocton, cuéntame esa historia porque a mí ya ves que me encantan los aliens. pues hablando de los exclusivos de México también Nocton. Pero ese era de una serie de 1999 Así Space, es, ¿no? así Space es. 1999. Bueno, en esa serie sale esa figura de Mattel que se llama Citón y a esta colección pertenece ese Citón. Pero en México usaron la cabeza del Citón
con un cuerpo de kid acero. Ajá. Y diseñaron el Nocton, que también es exclusivo de Y México. que brilla en la oscuridad, ¿no? Así es. Esa figura es una delicia porque mezcla todo. La figura más tropicalizada de todas para mí es Garfio. Garfio está basado en una figura que se salió en Estados Unidos, salió en Europa y le dieron un toque propio, lo del propiamente el Garfio de la mano izquierda y además el color moreno. Sí, ¿no? Es como un jarocho bien emputado. Así es. En serio fue un rollo que nos dejara entrar acá porque como dice, me gustaría primero verlo todo, pero le digo, tiene parte de algo especial que veamos el inicio y luego ya todo terminado, ¿no? Así es, porque esto lo he ido poniendo poquito a poquito y buscando las piezas entre las cosas que tengo. El experto ladrón de cajas fuertes, habilísimo con las manos en un intento de robo, perdió la mano izquierda al explotar una caja fuerte, por lo que hubo de colocarse un filoso Garfio. Ok, o sea, aquí O sea, te iban... Sí. Ahí te dice, pero bueno, ahí ya ves por qué la perdió. No sabía, güey, por qué la había perdido. Qué bueno es. Las figuras salían de esta manera, pero además te vendían los sets con ropa. Y los sets salieron para Kid Acero y para el Dr. Drago, que es su enemigo acérrimo, ¿no? Que es este de la mano de titanio con el dragón, que para mí es la figura más bonita de la colección. Tremendo. La de Zorak que está allá También es mexicana. Uf, vean esa caja, eso es para mí de mis favoritas, de los artes más bonitos de Kid Acero. Porque aparte en México era calaca, ¿no? Así es. En Estados Unidos fue Era un monstruo. como un Y en, monstruo, y en un Europa, zombie. por ejemplo, salió un pirata que tiene un tatuaje barco. en el pecho que es un barco. Es una delicia esta colección porque como que cada país le puso su toque, ¿no? Sí. Si alguien trabajó en Cipsa, sería una alucine poder saber qué sucedió con estas figuras, porque también Cipsa hizo Hot Wheels, hizo Barbie y hizo lo mismo. Así como está esto de loco, hay unas variantes en Hot Wheels o hay unas variantes de Barbie deliciosas. Hay algunas de las cajas de Kid Acero que usaron, por ejemplo, figuras que no salieron en México. Oye, pero esos colores, los de las motos, esas cajas tienen mucha psicodelia, ¿eh? Estos artes son mexicanos porque si te fijas aquí quién está, el hombre invisible, ese no salió en Estados Oh, Unidos. es cierto. Aquí está Garfio, no salió en Estados Unidos como tal, el hombre biónico. Oye, qué bonita caja, ¿eh? Me enamoré de los vehículos de Kid Acero. Pero y Kid Acero no se apoyó en nada más que tuvo un cómic y ya, ¿no? No, pero fue posterior. Kid Acero salió como figura de acción y en México le hicieron un cómic. Para cerrar este video, Luis, necesito que les muestres a los Hunters mi pieza favorita de tu colección. Bueno, pero ya van varias veces que me la haces sacar, yo creo que ya esta vez lo vas a dejar grabado y ya de ahí la puedes ver. ¿Te No, más bien parece se tiene que volver mío algún día. Está dudoso. Espero que la caja protectora no les charolee mucho, pero... ¡Vean esto! Chequen el tamaño que tiene. ¿Cómo podías jugarlo como un niño, güey? O sea, No, era un poco ilógico. Pues jugabas como si fuera tu amigo, ¿no? O sea, de tu tamaño, casi casi. ¿Veis la diferencia? No. En alguna etapa de mi coleccionismo la tengo que tener. No sé si sea el día de hoy. Sí, pero mire, y ve, para que... Este es de 12 pulgadas. 12, pues sí, sí, como el doble, ¿no? Como Ah, 24 25 pulgadas. por ahí. Wow. Cabeza libre. Sacas de onda, ¿no? Hay que hablar también no solo de la figura, el arte que está Bueno, el aquí. arte es precioso. Si lo volteas van a ver una figura que van a reconocer. 1980. No, esto parece un póster. Y nada más para que comparen. No, ese es el papá de todos los Spider-Mans, está aquí. Me gustan mucho todas las cajas protectoras que les haces a tus figuras. Ah, muchas gracias. Estas cajas están hechas de mica. Y con lo que busco es proteger la figura, darle forma. Y además uso dos técnicas para pegarlas en la pared, que eso puede servirle para tips a tus hunters. Sí, porque a veces si no tienes para invertir en el acrílico, o como dices tú, es más frágil que esto. Mira, el acrílico a mí se me hacen cajas muy pesadas. Le tenía que dar un besito. No sé por qué se me antojó. Ya estamos desvariando, creo que se pasó de chielas. Con los velcros hoy yo mandé a hacer este tipo de muebles. Y la ventaja es que ya tiene el velcro pegado, entonces tú puedes colocarlos en las posiciones que quieras. Esto es un rollo de velcro pegado en la tabla. La ventaja que tienes de esto, por ejemplo, es quien no tiene mucho espacio pero tiene una puerta de closet en su cuarto, puede pegarle velcro y entonces ya lo tiene, y así te quitas las repisas y te quitas todo, lo proteges y también se ve bonito. Oye, no sé por qué te imaginé, güey, que luego cuando así ya te echas la copita, te forras de velcro y te avientas esta pared. Nunca lo he hecho en este, pero es buena idea.
Mis Hunters, este video ha sido una locura. No vemos yo creo que ni una cuarta parte de la colección. Luis, vamos a dejarlo que decidan los Hunters si quieren ver la segunda o tercera parte así como está, o ya que esté terminado. ¿Te late? Bueno, me parece bien. Te quiero agradecer muchísimo que nos hayas abierto las puertas, no solo de tu casa, sino de este lugar que para nosotros es el santuario. Esto es algo muy muy especial. Yo creo que los Hunters te lo van a agradecer en todos los comentarios que vas a leer. Me gustaría que te des el tiempo de sentarte y leer todo lo que te van a poner. Gracias a ustedes por haber venido a la casa a conocer parte de la colección. Y quedan invitados a hacerlo cuando gusten, nos ponemos de acuerdo. Sí. Para mí es de mucho gusto poder compartir un poco de esto y espero les guste. Y quien quiera ver el siguiente, pues aquí estamos, ¿no? Ya dijo. Pongan en los comentarios qué les gustaría ver, si se nos escaparon miles de cosas obviamente. Y acompañar a Luis en esta remodelación de su habitación secreta del juguete. Estas botas son las que salieron con el peleador. Y este modelo lo utilizaron para estos, es decir... Lili Ledy tomó para Star Wars las botas que venían de Con la línea Iron de superhéroes, que a su vez eran Mego. Porque mucha gente dice, ay, para el Iron Man mexicano utilizaron las botas de Star Wars. Así es, pero es al revés. Es decir, aquí digamos que Star Wars se lo fusiló a los superhéroes. Oye, ¿sí has visto la versión del Tusken Rider pero con botas hasta las nalgas? Unas que te aflojan la... Ya todos Bueno, ya. A ver, ahora vuelve a decirlo.